Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Retomamos entonces el ciclo de charlas que veníamos haciendo sobre los proyectos que algunas y algunos de nosotros investigadores de CONICET, del CCT de La Plata, estamos desarrollando en relación a la pandemia COVID-19. Entonces, la verdad que la Comisión de Investigación, que es la que está organizando este ciclo, con el apoyo del Hospital El Cruce, de Florencio Varela, Néstor Kirchner, que nos da la plataforma virtual, retomamos estos encuentros. Como ustedes saben, porque Melina ya fue enviando y está puesto en los canales de divulgación del CCT, empezamos hoy y este ciclo va a continuar, a lo largo más o menos llegamos hasta diciembre, creo. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a todos y comenzamos hoy con la charla del día de hoy, que la va a estar dando, espera que tengo acá, Sergio Rodríguez Gil, que es investigador del CONICET, que es doctor por la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Biológicas, y que él va a contar más en relación a su tema específico, pero que él trabaja en el CEPAVE, que es una unidad ejecutora de estudios parasitológicos y de vectores, que tiene doble pertenencia, CONICET y Universidad de La Plata, y que está vinculada al Centro Científico, al Consejo Científico de Investigaciones de la provincia de Buenos Aires. Entonces, Sergio, todo tuyo, y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Silvia, por el espacio. No, gracias a ustedes por la invitación. Nosotros, con gente de México, de Chile y de España, nos planteamos, ya veníamos trabajando con algunos proyectos de educación, básicamente nosotros trabajamos en educación en genética. Tengo que callar a mis hijas que están gritando acá al lado. Y la idea fue ver cómo había impactado el COVID en los procesos de educación y de aprendizaje. Entonces, se nos ocurrió plantear lo que vamos a exponer ahora. Para quien le interese, los datos están guardados en el CEDIS y lo buscan como educación y aprendizajes en tiempo de COVID y tiene ese número de handle que tienen ahí abajo. Vamos a presentarnos primero. Hay un delay importante en los pases, la doctora América Castañeda Sorbitrán, que es profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Cristian Araneda Tolosa, que es catedrático de la Universidad de Chile, tenemos al doctor Luis Pascual Calaforra, que es académico de la Universidad de Valencia, en España. Está Samantha Pesci, la licenciada Samantha Pesci, de la Universidad Católica de La Plata, por Argentina. Está el señor Iván Servín, que es estudiante de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Y quien les habla, Sergio Rodríguez Gil, que, como bien estuve en la presentación recién, pertenezco al CEPAVE, dependiente de la Universidad de La Plata, CONICET y asociado a la CIC. Bien. Había pensado en armar una introducción como si fuera un artículo en el cual se dijeran los números, pero los números se desactualizan cada 3 minutos, entonces no tenía mucho sentido llenar números de cómo está impactando el COVID, ya sea por contagios o por muertes, en los diferentes países, y se iban a desactualizar apenas se terminara la presentación. Hacer hincapié y explicar el COVID en nuestra vida, cómo impacta, lo vivimos a diario, así que tampoco tenía mucho sentido gastar tiempo de la exposición, así que vamos derecho a lo que se habla de educación en el tema de COVID. Según la Organización Nacional de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, esto planteó un desafío sin precedentes, el hecho de esta pandemia, y que tuvo un fuerte impacto en todos los procesos de formación. Para mediados de marzo, la ONU ya calculaba que 95% de las alumnas y de los alumnos estaban sin sistema presencial. Solamente este dato es de América Latina, ¿está bien? Y que además la ONU plantea que las instituciones educativas son espacios de contención y que su cierre impactó o va a impactar de manera negativa en la parte psicológica de las alumnas y de los alumnos. ¿Sí? Las instituciones educativas cambiaron la educación de presencial a distancia. Acá
tenemos que hacer el primer llamado de atención al vocabulario que estamos usando a diario. Porque el hecho de que haya cambiado de presencial a distancia no implica que la educación se haya detenido. Y el hecho de haber usado virtual es un cambio sustancial en el discurso, ya que virtual es opuesto a lo real, y también, si usamos la definición de la RAE, es que es de existencia aparente o no real. Entonces, ya en la comunicación, al decir que la educación es virtual, es como que es una educación no real. Y acá es un conflicto importante al momento de comunicarse, ¿sí? La educación pasó a ser a distancia. Las escuelas o las universidades como instituciones cerraron, pero la educación no dejó de transmitirse por algún camino. Ahora sí, el hecho de pasar de presencial a distancia implicó dos herramientas fundamentales: que hubiera un dispositivo de ambas partes para comunicarse y que hubiera conectividad. Y esto, la ONU plantea que podría haber sido un primer paso de exclusión. Aquellas personas que no tenían una de las dos quedaban excluidas de este proceso de educación. Bien. Nuestros objetivos cuando planteamos este proyecto fue, primero, comparar la percepción de horas dedicada a clase en la díada, que pensaban o que percibían la parte docente y que percibían la parte de alumnas y alumnos. También descubrir qué aspectos psicológicos emergieron en docentes y alumnas. Y el tercer objetivo es detectar qué dificultades se presentaron, ya sea por docentes y por el lado de las alumnas. Para eso diseñamos una planilla en Google Drive que estaba asociado a una hoja de cálculo, que estuvo corriendo, estuvo habilitada, hicimos una prueba interna primero, pero después estuvo habilitada al público entre el 25 de abril y el 25 de agosto de 2020. Acá tiene una presentación de cómo era el encabezado. Había un tipo consentimiento informado, que los datos se iban a usar solamente para un ambiente determinado, que iban a ser anónimos, que se iban a identificar países o universidades o colegios, pero que no se iba a identificar nunca el origen tal cual de la pregunta. Y el recorrido más o menos de la encuesta era el siguiente: había un inicio, se diferenciaba si era docente o alumna o alumno, se hacían preguntas a cada uno de los grupos, después se juntaban en preguntas comunes y se agradecía la participación. Más o menos ese era el recorrido que seguía la encuesta. La metodología fue no probabilístico casual, participaban las personas que querían, las que llegaba la información, se pagó publicidad en Facebook, para poder llegar a determinados usuarios en particular. Se hicieron 2 pagos en Facebook y se seleccionó determinados países y poblaciones para que llegara la encuesta. Y además se hizo difusión por redes en todas las redes de las personas que estábamos integrando el proyecto de investigación. Una de las cosas que planteaba el proyecto era que se solicitó a las participantes y a los participantes contestar solo por las materias que hubiesen cambiado su modalidad de presencial a distancia por la pandemia, no aquellas materias que ya se daban habitualmente a distancia, ¿está bien? Porque no nos interesaban las que se venían haciendo a distancia, sino aquellas que habían cambiado la metodología. En los resultados y discusiones, que lo voy a hacer todo en un paquete, y están en desarrollo, por eso el carrito en azul que está arriba, tuvimos 1048 participaciones, de las cuales 36,4 fueron docentes, 59,4 fueron alumnos y 4,2 fueron progenitores. ¿Esto por qué, este dato? Le permitimos, y se habilitó, para padres, madres o tutores, pero con el acuerdo de que si participaban, lo hicieran contestando como si fueran el hijo o la hija, ¿sí?, que estaban participando en educación, pero se identificaron como que eran padres, madres o tutores. Los primeros datos es que de alumnos teníamos 84,2% del ambiente universitario y posuniversitario, mientras que de docentes 59,1% era del nivel universitario, 15,15% era media y 14,7% era terciario. Acá tenemos el primer dato interesante para analizar. No pudimos salir del círculo en el que generamos la idea. Los docentes y las docentes que pensamos el proyecto venimos o bien de las ciencias biológicas o bien de las ciencias humanísticas, del lado de las ciencias sociales. Cuando vemos de qué países participaron, la columna de la izquierda es la de estudiantes, en donde tenemos 37% de España, de donde hay un organizador,
26,7% de México, donde está otro organizador, 20,8% de Argentina, donde tenemos 3 organizadores, y 9,1% de Chile, que es el cuarto organizador. O sea, los alumnos evidentemente tuvieron alta vinculación con la gente que estaba organizando. Mientras que si evaluamos docente, primero está México, de donde se generó parte de la idea. Segundo está Argentina, donde se generó la idea. Tercero está España, donde se generó la idea. Y se nos coló ahí Colombia, que nos aportó 7,1, que sería el único que sería de afuera de los organizadores. Las proporciones de mujeres verán que son más o menos parecidas en estudiantes y en docentes, 69 en estudiantes y 70 en docentes, mientras que la de varones también es más o menos parecida, 30,6 en estudiantes y 29,4 en docentes. De vuelta, no pudimos salir del ambiente donde se organizó. Cuando vemos de qué áreas contestaron, 62,8 de estudiantes venían de las ciencias biológicas y 58,8 de los docentes veníamos de las ciencias biológicas. O de la salud, mientras que 13,2 y 19,9 respectivamente venían de las humanísticas. A lo que nos da que 76% de los alumnos estaban vinculados con nosotros desde donde estábamos organizándolo, y 78,7 de los docentes también otra vez nos marca que no pudimos llegar muy lejos. Pero a pesar de esto podemos sacar algunas conclusiones. 50,7 de alumnos responden que el cambio de presencial a distancia le insumió más tiempo para poder llevar adelante la materia, mientras que la parte docente dice lo mismo. 75,3% del plantel docente plantea que le insume más tiempo. Y es llamativo que 32,5 alumnos por ciento, ¿no?, plantean que le llevó menos tiempo, y ahí también hay un paquete de docentes, que es 8,1, que también dice que le llevó menos tiempo. Sin embargo, las dos partes coinciden en que fue mayor. Acá hay otro dato para llamar la atención. 51% del alumnado percibe que los docentes estuvimos menos tiempo disponible para ellos y para ellas, mientras que si uno evalúa la parte docente, los docentes plantean que 63,8 estuvieron más tiempo. O sea, que hay un problema de percepción de qué estuvo disponible cada uno. Y 18,1 de alumnos dice que estuvieron mayor tiempo disponibles docentes para con alumnos, y 18,6 de docentes dice que estuvieron menos tiempo. ¿Está bien? Pero es interesante ver esta dicotomía, mientras que la parte de alumnado siente que hubo menos presencia, docentes sentimos que hubo más dedicación y disponibilidad. Cuando vemos, aquí hay otro dato interesante, cuando preguntamos si evaluó la posibilidad de abandonar la cursada por el cambio desde la modalidad presencial a la distancia. Y hay 20% de alumnos que evaluaron abandonar, que no es para despreciar, ¿está bien? Mientras que el 54,1 no se le pasó por la cabeza. Pero yo pondría la atención en ese 20%, porque pensando en el futuro habría que ver cómo se rescata o por qué pensó en abandonar ese grupo de alumnos. Mientras que esa pregunta, tomada como docente, no si pensó abandonar, pero si pensó alguna estrategia para iniciar, el plantel docente lo tomó al revés. 9,7 dijo, no voy a iniciar, y acá no tenemos todavía analizado, pero me gustaría ver si esto se vincula con algún dato en particular de los que tomamos, pero 82% del equipo docente, de los docentes que participaron y de los docentes, se lo planteó como un desafío este cambio, que también es un dato interesante. Ahora, cuando vemos ¿qué opinan las partes acerca de si se perjudicó o no la formación? Las mayorías opinan que este cambio perjudicó la formación. Mientras que lo ven 78,9% de alumnos, también lo notan 55,9% del equipo docente. Lo que llama la atención es que también es mayor la cantidad de docentes que dicen que este cambio beneficia la formación, mientras que son muy poquitos alumnos que lo dicen. Y creo que esto también es una cuestión de formación. Esto fue muy, muy drástico. Cambiaron de un día para el otro los formatos y no hubo una aclimatación, se diría en biología, para ir acompañando este cambio. Cuando evaluamos qué canales de comunicación fueron los que se utilizaron, el equipo docente plantea que el mail fue lo que más se usó. La parte de alumnos opina lo mismo, ¿sí? Más o menos el mismo porcentaje. Lo que llama la atención es cómo se ordena lo que viene abajo. Alumnos
plantea que lo segundo más utilizado fue YouTube, mientras que docentes dice que lo que más utilizó fue WhatsApp. Ahora, lo de YouTube se podría pensar como que alumnos no se limitó solamente a recibir clases, sino que estuvo hurgando en las redes a ver cómo mejorar algo que recibió. Zoom y WhatsApp, alumnos lo consideran que más o menos fue utilizado en la misma proporción, y hay 43 a 45, no tenemos hecho todavía las estadísticas finas, pero suponemos que ese porcentaje no debe ser muy diferente. Docentes plantea que YouTube lo usaron muy poquito, y esto coincidiría con que son muy pocas las instituciones que incentivaron a los equipos docentes a subir sus productos a canales de YouTube. Y tenemos que los campus, toda la parte de alumnos, prácticamente no la usa, fue 38%, y menos docentes, porque el docente está diciendo que 39% la usaron. Y el Classroom lo usó 35,83% de alumnos, y es llamativo que la parte de alumnos lo usaron, pero docentes no figura entre las bases, las plataformas más usadas. Otro dato importante que tenemos es cómo se conectaron alumnos y docentes. Y acá tenemos, en la línea de arriba donde está el logo de Wi-Fi, es si pagó el servicio o si consumió datos. 65,89 de alumnos pagó abono propio de conexión, mientras que docente fue 87,14. Y es llamativo, muy llamativo es para resaltar, que 91,07 de docentes nunca le pagaron la conexión, siempre se la abonó de bolsillo propio. Y esto debería estar contemplado en alguna negociación paritaria en futuro para docentes, porque está subsidiando la conexión desde su salario propio. Y alumnos tuvo que 11,85, siempre tuvo un abono de tercero, y acá esta duda que nos va a quedar, porque no vamos a poder resolverla, es si no está considerando que el tercero es el adulto de la familia que está pagando el servicio, que no es él. Entonces ahí tenemos como que ese dato nos va a quedar ahí sin poder resolver. Otro dato interesante es que si se habla de consumo de datos por celular, alumnos fueron casi un poquito más de 10%, 12,15% de alumnos se conectaron siempre consumiendo datos. ¿Está bien? Y 25,2% de docentes se conectó siempre usando datos. ¿Está bien? La pregunta esta tenía respuestas múltiples, por lo tanto las sumas nos van a dar 100%. Y acá hay otro dato interesante. Si juntamos, docentes pagaron o bien su conexión de internet o bien pagaron su consumo de datos. Y pasó lo mismo del otro lado. Y esto creo que en educación habría que tenerlo en cuenta y debería prenderle la lamparita a alguien. Es llamativo que casi 50% de alumnos, a veces, al menos una vez, utilizó consumo de datos, y habría que ver si esto fue considerado por la otra parte, si siguió la clase de antes, si la levantó, si se enteró el equipo docente que estaba usando datos de la otra parte para ver cómo podía solucionarlo, o si hubo empatía para resolver esto. El dato no deja de ser menor, ¿sí? Y hay un dato ahí de 32,55 que nunca usaron datos. Probable que este 32,55 esté subsumido en los que utilizaron siempre conexiones a internet abonada por sí mismo. Cuando evaluamos qué herramientas de conexión utilizaron, es muy impactante que 77 y 74% nunca usó una tablet. Y es para considerar si las tablets son herramientas interesantes para conectarse y usarla como herramienta educativa, ¿sí? Y solo 2,78% de alumnos usó siempre tablet. Y tal vez esto tenga que servir o sea como disparador para preguntar si las tablets hay que entregarlas en educación o hay que seguir entregando notebooks, ¿sí? En los planes educativos. Se nota que alumnos 45,39% de las veces se conectó por celular, mientras que docentes lo hicieron 22,04% lo hizo siempre. Que me sorprende porque me complica a mí pensar cómo se puede dar clase por teléfono, pero bueno, a lo mejor hay alguna estrategia. Y 38,21% de alumnos usó siempre notebook,
50% de docentes usó siempre notebook, y es llamativo, 17,32% de docentes nunca utilizaron una notebook, y 23,42% de alumnos tampoco usaron nunca una notebook, que debe estar distribuido en las otras herramientas, porque usé las tres más importantes para no hacer muy pesada la presentación con todas las herramientas que presentamos. Y puse las más llamativas o las que podrían llegar a llamar la atención. Otro dato interesante es que del total de la población que contestó, 75% pertenecía a universidades públicas, colegios públicos o instituciones educativas gratuitas. Y 25% pertenecía a instituciones en las cuales había que pagar algún tipo de abono o de matrícula. De los que contestaron, acá ya se juntaron las participaciones, o sea que 16,7% están respondiendo docentes y alumnos, conocen personas que tuvieron que discontinuar sus estudios por falta de pagos. Y no es menor esto. Si empezamos a juntar este 16,7% de personas que conocen, al menos una persona que discontinuó, y lo juntamos con 20% de los alumnos que pensaron en abandonar, en educación esto debería llamar la atención. Debería prendernos una lamparita y ver para dónde reubicar si se planea seguir con algún modelo educativo por este estilo. Teníamos otra pregunta también bastante provocativa, que era si permitiría que el gobierno controle datos privados, por ejemplo la temperatura, y que en función de eso defina si podía moverse o no, o qué podía hacer en función de datos privados. Y acá hay otro dato interesante, si uno se pone a ver marchas que hay en diferentes países. Solamente 26,3% no permitiría perder esas libertades individuales, mientras que la gran mayoría, si sumamos que 19,3% dice que sí, permitiría a cualquier costo perder esas libertades individuales, y 54,4% depende cuáles podrían ser esas libertades, tenemos que la mayoría permitiría perder alguna libertad en homenaje a la salud pública. Que esto haría un poco de ruido con las movilizaciones que están teniendo algunos países en homenaje a la libertad y a determinado tipo de ideología. ¿Sí? Estos números no están coincidiendo con lo que está pasando en algunas calles. Relevamos que 76% de los participantes tuvieron angustia, presentaron angustia. Y en esta parte está trabajando, porque tenemos que describiera cómo definió la angustia, por qué sintió angustia, está trabajando Iván Servín y Samantha Pesci, analizando desde la parte de psicología cómo se discrimina todos los datos que están acá en la angustia. Pues preguntamos, ¿hay angustia, no hay angustia? Y le dijimos, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? Describa. Y como eso son oraciones a largo, hay que empezar a hacer minería de datos de adentro, buscar palabras y ver qué palabra es la que más se repite, y ese dato todavía no lo tenemos analizado. Pero 76% dijo tener angustia a partir de todo esto. 76,4% de total, acá tenemos docentes y alumnos, pretenden volver a la manera presencial, mientras que 6% prefiere quedarse con la modalidad a distancia. Mientras que también preguntamos, ¿cuándo? Ustedes quieren volver, fantástico. ¿Y cuándo querrían volver? 76,5% propusieron que querrían volver cuando el COVID ya no representa un peligro, aún si no hubiera vacuna. Si el COVID estuviera controlado por cualquier otro mecanismo y no fuera peligroso desde lo mortal, que tuviera contagio y todo eso, no habría problema, podrían volver. Ahora, 16,7% dijeron, yo volvería a la presencial solo cuando haya vacuna y no antes. Y vamos a algunas ideas que quedaron de estos resultados. Tuvimos limitaciones, que las fui describiendo, no salimos de los países organizadores, apuntamos la encuesta a países de habla hispana solamente, no nos abrimos porque si no iba a ser un caos, y tenemos también relevado en qué instancia de encierro estaba en cada país, que lo estamos analizando, y ahí vamos a empezar a hacer cruce de datos de cómo contesta en función del grado de encierro que tenía. No salimos del área de los investigadores, la mayoría, como vimos en la primera, 70% pertenecían o bien al área de ciencias biológicas, salud, o del área de humanísticas y psicología.
al no ser un muestreo poblacional, no pudimos ir a encuestar a la gente a la calle y tomar una muestra poblacional, así que, de vuelta, tenemos acá una limitación que para poder contestar tenía que tener equipo y conectividad, que es justamente lo que estábamos evaluando, y que participaba quien quería, a quien le hubiese llegado la publicidad. A pesar de todos estos limitantes que tenemos, podemos afirmar algunas cosas, ¿sí? Que a ambas partes de la díada, docentes, alumnos, este sistema le insumió más tiempo. Que hay diferente percepción de disponibilidad de las partes. Y esto quizás habría que ver por qué está pasando esto. Porque docentes sienten que estuvieron muchísimo más tiempo dedicándole a los alumnos, y mientras que del otro lado los alumnos dicen los docentes no estuvieron conmigo. Y las docentes tampoco. Cuando vemos qué equipos utilizaron, vemos que alumnos tuvieron diversidad de equipos, ¿sí? No hay mayoritariamente concentrado uno, y que docentes usaron mayoritariamente como herramienta notebook, o netbook, o de ese tipo de equipos. Otro dato que tenemos es que toda conexión, al fin y al cabo, fue autofinanciada, ya sea por internet o por datos, porque fue muy poquitita la población que dijo, a mí me pagó un tercero, y que calculamos cuando hagamos el análisis más finito, a lo mejor esos que dicen lo pagó un tercero es porque está contestando algún progenitor, o alguna madre, algún tutor, ¿sí? Con lo que esto podría llegar a pensar que lo que está planteando la ONU de la exclusión no estaría tan alejado, porque estamos empezando a hacer que la educación dependa de cómo puedo pagar esa educación. Con este modelo, lo que empezamos a prever es que la educación pasa a ser discriminatoria, no es para todos igual. Y es evidente la desigualdad sobre la base de la economía, ¿sí? Y esto se da a partir del abono. Cuanto más caro pueda sostener el abono, mejor conexión voy a tener, mejor conectividad voy a tener, más acceso voy a poder tener a las clases. Y esto, lamentablemente, aumentaría la brecha entre ricos y pobres, cosa que es también para tener en cuenta. Preguntas que se nos empezaron a generar a partir de esto, que son muchas, voy a usar algunas. Las universidades, sobre todo, y algunos colegios, invirtieron mucho dinero en campus educativos. La pregunta es, ¿fracasaron? ¿Por qué no figuran entre los primeros puntos de utilización? Casi que figuran al final, ¿sí? Y con 30% de utilización. ¿Qué pasó acá con los campus educativos? Todo el equipo docente no está familiarizado, los alumnos les costó entrar. ¿Qué pasó acá en el medio? Es una pregunta que deberían tal vez plantearse o ver qué pasó las secretarías académicas, o ver cómo se hace más dinámico o cómo se compite con otras redes que evidentemente tuvieron mejor acceso. O tal vez lo que podría hacer es que docentes, alumnos, estamos más familiarizados a trabajar con otras redes que con los campus. Conozco docentes, y esto ya por fuera de la encuesta, que se les hizo muy engorroso empezar a entender cómo trabajaban los campus. ¿Está bien? Y tal vez haya ahí un problema de interfase del campus con equipo docente o con alumnos. Acá hay otra duda interesante para empezar a jugar, y es, ¿qué rol juega la responsabilidad social empresarial, específicamente las empresas de comunicación? Porque más allá de que hubo algunos acuerdos, por lo menos en Argentina, para facilitar no consumo de datos de celulares para algunas estrategias educativas, esto no fue masivo. Fue para algunas cosas muy focalizadas. Pero si lo hacemos a nivel de todos los países de habla hispana, no tengo registro de que esto haya sido algo masivo. Entonces acá empieza a jugar algo de responsabilidad social empresarial que creo que en algún momento debería ponerse en juego y evaluar cómo se resuelve. Bueno, gracias por el tiempo, perdón por tan poco, y esperamos haber sido dignos de su tiempo. Abro preguntas, respuestas. Gracias, Sergio. No, creo que fue muy claro, muy interesante, y entonces queda abierto para las preguntas. Sí, bueno, realmente muy, muy interesante, Sergio. Yo contesté la encuesta, ¿eh? Así que debo estar entre esos números. Decime una cosa, Sergio, cuando algunos, bueno, claro, es difícil por ahí lo que te voy a preguntar, porque algunos que dicen que estudiantes que pensaron en que la distancia o que esta virtualidad los favoreció,
vos no podés discriminar si son alumnos de grado, si son alumnos de posgrado. No hicimos ese análisis todavía, lo queremos hacer. Queremos evaluar quiénes son estas personas que dijeron 6% y también a qué países. Queremos empezar a discriminar estos datos por países, a ver cómo se comporta, si es homogéneo en todos los países o si es de cada uno de los países. Claro, porque yo lo que he visto y lo veo en el posgrado de nuestra facultad, cuando estamos analizando ahora los informes que tenían que presentar en este periodo, muchos se han aprovechado este periodo de la virtualidad y han hecho muchos cursos, y realmente esa población del posgrado se ha visto favorecida, porque les ha permitido acceder a cursos que la presencialidad a lo mejor no se los hubiera permitido. Por eso te preguntaba, porque me parecía que ahí hay un grupo de gente que supo aprovechar esta instancia. Lo vamos a analizar. Gracias por el dato, porque este dato de posgrado tal vez nos permita analizar ese dato en particular. Lo evaluamos. Tenemos muchos datos para analizar. De hecho, también tenemos la cantidad de horas al momento de la encuesta que tenía el equipo docente dando, cuántas horas te llevaba a los alumnos, y esos datos no los puse porque era cargar de números, preferí poner los números más importantes. Pero es interesante lo que me decís, y vamos a analizar ese dato en particular. Quería hacer una pregunta. Yo tengo la misma experiencia con la maestría que tenemos y de diplomatura que Graciela. La gente está realmente, todo posgrados, ¿no? Está súper contenta, y nosotros también, los docentes. Y ya veníamos en una modalidad de posgrado, de virtual, con la diplomatura, pero la maestría en neurociencias abrió el juego, y aparte no solamente a Argentina, sino a todos hispanoparlantes. Totalmente de acuerdo. Sí. Y creo que hay un problema también de tiempo de adaptación. Sí. La pregunta que te quería hacer era, ¿ustedes tienen incorporada algún indicador de variable socioeconómica? No, no lo pusimos. No lo pusimos. Lamentablemente no lo pusimos. No, te pregunto, la pregunta tiene que ver porque vos usabas la palabra como que no lo usaron, como que no, que preferían. Y lo primero que yo me planteaba era decir, ¿qué disponibilidad tienen, no? Sí. Por ejemplo, en la UNAG, lo que nosotros estamos viendo es que los estudiantes de grado, no de posgrado, es primera generación universitaria. Claro. Sí. Gente que pertenece a sectores realmente muchos muy humildes, cosa que no se ve ni en la UBA, digo yo como docente de la UBA, ¿no? De grado, bueno, de posgrado también, pero como docente de la UBA. Es parecido a lo que pasa en la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, claro. Sí, sí. Y la otra, esa era una cuestión que me parece interesante a tener en cuenta. Y como esto parece que sigue, creo que se puede llegar a tener en cuenta, ¿no? Y la otra cuestión es que justamente hay todo un tema, a ver, tiene que ver con una cuestión política pero científica. La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires se basa en una encuesta que hacen desde un grupo de neurociencias para decir que como los jóvenes están angustiados, llaman a la presencialidad. Sí, hay una serie de falacias ahí, donde, como vos lo mencionaste, ¿no? O sea, en una encuesta que uno pregunte, ¿está angustiado? Primero que es como decir, ser rico, joven y sano es mejor que ser pobre, enfermo y viejo, ¿no? La verdad es que el Estado argentino gaste plata en una investigación de ese tipo, mucho sentido no tiene. Totalmente. Entonces, que esta situación provoca angustia, alteraciones de todo tipo en la esfera emocional, no hace falta investigarlo, ¿no? O sea, queda con que uno solo haga un análisis de lo que le está pasando a uno y a su entorno, ya se dio cuenta. Entonces digo, en este caso se usó ese elemento para llamar a una presencialidad en la educación, en detrimento de la educación virtual, contra el aislamiento social. Estoy de acuerdo con vos, totalmente. No, quería saber qué opinabas. Nosotros estamos haciendo la minería de datos de la parte esta. Cuando contestaron angustia, era pregunta dicotómica. ¿Está angustiado o no está angustiado? Si decía que sí, bueno, ¿por qué? Explique por qué, qué siente. Porque nos pareció que la palabra angustia iba a ser más representativa que poner alguna palabra más técnica. Y entonces queremos buscar adentro de qué contestó, a ver si eso era realmente angustia o era otra cosa lo que estaba pasando, y empezar a ver si era por el aislamiento, si era por la educación, si era por qué motivo estaba saltando esa angustia. Porque me parece que tenés razón, están usando el tema
de angustia para poder romper políticamente todo esto de aislamiento, por ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo con vos, el hecho de llamar a la presencialidad no va a romper esta angustia porque sigue habiendo un montón de limitantes afuera que el hecho de viajar en colectivo, el hecho de que pueda llegar a algunas personas y otras no, me parece que lo está planteando, y esto es una opinión totalmente personal, fuera de la parte de investigación, lo está haciendo de una cuestión ideológico-político-partidaria, si querés, y no desde la educación per se. Perfecto. Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta más? Yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo andás, Sergio? Hola, Yamila. Profesor mío del doctorado, un gran docente. En realidad se me ocurre, ¿no? Esto para pensar, con respecto, viste, a la respuesta de que los alumnos perciben que el docente les dedicó menos tiempo, tuvieron menor, por ahí, experiencia de calidad, y el docente le insumió más tiempo. Creo que en el nivel universitario, al menos en la unidad académica en donde estoy yo, en la carrera de grado, que coincido con quienes hicieron las intervenciones, que no hablo de posgrado y demás porque estamos todos felices de la virtualidad, pero en la carrera de grado no estaban preparados para una plataforma, ni el alumno ni el docente, sobre todo en aquellas en las que se hizo el campus, se utilizó el campus, o las clases por Classroom y hacer encuentros sincrónicos, asincrónicos. Eso demandó mucho trabajo del docente y que el alumno no lo ve reflejado, porque el alumno quiere la presencialidad del docente y venía de, por ejemplo, en la carrera de grado tienen 4 horas con la misma materia, sean 2 horas teóricas, prácticas, y eso en el campus se reemplazó por la tarea, que está solo el alumno y después tiene una retroalimentación. Pero me parece que ahí está en la percepción, ¿no? En lo que el alumno no puede observar de todo lo que tuvo que hacer el docente, y además no solo la adaptación, también doy clases en secundario, es remarla para conquistar la atención del alumno, el que no tiene conectividad, ver qué recursos se hace, mandar mail por separado. Se hacen un montón de cosas que el alumno claramente no lo percibe. El alumno no estaba preparado, por lo menos de lo que es carrera de grado y secundario, para un campus de lleno. Hablo de las carreras que nunca tuvieron experiencia en campus, ¿eh? Habría que ver ahí cómo fue la respuesta. Me parece que viene por ahí la cuestión, no sé qué opinás vos. Sí, creo que el cambio, creo que lo metí en algún momento, el cambio fue muy abrupto y estamos permanentemente diciendo, si no está el docente o la docente al lado mío, la educación es diferente. También lleva a que me parece que en general no estamos muy adaptados a ser autosuficientes, a buscar nuestra forma de educación, y que me parece que eso se sale en el momento que los dejo de compartir, así voy viendo a todas las personas. Creo que eso se ve cuando los alumnos y las alumnas contestan que YouTube fue lo más usado. Me da la impresión como que buscaron otras estrategias porque no estamos muy acostumbrados en general a ir a un libro, buscar esto, analizar, ser crítico, y creo que esto nos generó un desafío totalmente diferente de un aprendizaje de la parte de alumnas y alumnos, totalmente diferente a lo que venían haciendo. Hago la pregunta en clase para que el docente o la docente me confirme que lo que leí o lo que sé sea verdad. El espacio ese de, le pregunto, ¿es verdad que leí esto? ¿Es cierto? Buscar esa confirmación de mi verdad a distancia no se puede hacer, y me parece que viene por ese lado la diferencia. Caso personal en el tema de conectividad que hablábamos recién, yo estaba dando clase para la Universidad de San Martín en Chascomús, y en un momento veo que se empiezan a caer las conexiones y empiezan a tener problemas. Y una de las chicas me dice, lo que pasa es que tenemos que usar datos porque se acaba de caer la conexión al instituto y estamos todos usando datos. Y en ese momento yo me planteé, ¿tiene sentido seguir? ¿Cuánto les va a costar esta clase? ¿Sí? Porque tenemos un problema de conexión. Y entonces acordamos decir, bueno, la pasamos para otro día, pasamos por otro horario, cuando esto se modifique. Y no sé cuántas veces en la diada se dio,
yo no puedo seguir conectado porque el consumo de imagen y audio con datos es impresionante. Y estas son cosas que creo que habría que ir prendiendo alertas en la fase educativa, junto con los campus, y empezar a hacer cosas asincrónicas, decirle, bueno, tengo este espacio de preguntas, pero la teórica te la puedo dejar grabada y léela y mirala, porque que yo pare acá adelante a decirte algo que te lo puedo dejar grabado, porque no va a ser interactivo, también es una forma de ir cambiando los modelos educativos. Sobre todo, como decía Silvia, esto no se va a acabar en diciembre. Las universidades ya están pensando que hasta julio gran parte de las universidades van a seguir con este modelo. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer un comentario. Yo quería hacer una pregunta, sí. Hola Sergio, bueno, felicitaciones, muy linda tu presentación. Gracias. Yo te quería preguntar, básicamente la encuesta, por lo que vos dijiste, los porcentajes están más, abarca más lo universitario, hay poca cantidad del universo, claro, del universo secundario. ¿Ustedes tienen pensado discriminar eso en algún momento? Sí, la idea es empezar a discriminar y ver qué dio cada uno, sí. Porque la realidad, como creo que dijo Yamila, la realidad en secundaria es totalmente diferente a la universidad. Yo también coincido un poquito con también lo que dijo Graciela, que los universitarios, por ahí con compromiso, digamos, con la carrera, aprovecharon, hicieron cursos, avanzaron, lo veo por familiares incluso. En cambio, la secundaria, la historia es como más compleja, me pareció también por cuestiones muy cercanas, la historia es mucho más compleja. Sí, también y estaría bueno si lo pueden analizar diferente, digamos, o por separado, eso me parece. También queremos ver ese 20% que evalúa abandonar, a qué nivel pertenece. Exacto, ¿sí? Exacto. A ver también para qué lado está yendo, si son alumnas y alumnos de universidad, si son de secundario, si son... No creo que haya habido progenitores que hayan dicho que su hijo o hija iba a abandonar. No pero no sé, todo es posible, no tenemos evaluado esos datos. Y otra preguntita es sobre los campus. Cuando vos hablas de los campus, no sé si tienen pensado evaluar la encuesta de acuerdo a las facultades, a las facultades que han participado. Porque puede haber un sesgo grande ahí, porque por mi conocimiento, digamos, hay, por ejemplo, facultades que funcionaron muy bien con campus universitarios. Y si tenemos discriminado porque una de las condiciones era que dijera la universidad, el colegio o la institución educativa a la que pertenecía, sin entrar en detalle, queríamos para poder ubicar país y rango y universidad. Y ese dato lo podemos analizar y empezar a hacer finito, a ver si alguna de las universidades o alguna de los colegios tuvo mejor aceptación que otra. Ese dato porque es una herramienta lo del campus, cuando funciona es fantástica, lo que pasa es que bueno. Bueno, gracias Sergio. Nada. Al contrario. Sí, cuando funciona bárbaro, pero también faltó el proceso de educación, o sea, fue muy rápido el cambio. No, si hubiera habido una interfase en el cual se daba la mitad por campus, la mitad presencial, tal vez hubiese sido más fácil el paso. El hecho de que un domingo... previo a que iniciara el cuatrimestre, dijeran, se suspendió todo, arranca el lunes, pero todo a distancia. Ya bueno, supongo que es un aprendizaje también para esta instancia, como vos decís, no presencial, para no llamarlo virtual, porque es cierto, el concepto ese de la palabra me pareció interesante, sobre todo para un montón de docentes que están haciendo malabares para llegar y decir que no dan clases es como medio justo. Está buena esa, no virtual, sino no presencial. Es no presencial, y que la institución haya estado cerrada no implica que no haya habido educación, no implica que no haya habido formación. ¿Sí? Estaba cerrado el edificio, pero profesores, docentes de todos los rangos, seguimos trabajando, seguimos formando. O sea, lo único que estaba cerrado era un edificio. Y creo que el hecho de usar la palabra virtual, lo que está planteando es esto. ¿Sí? Lo que está diciendo es, no existe esta educación, hay que volver a la otra. Y creo que esto va en parte con lo que decía Silvia, lo que está pasando en Capital, ¿no? Esta educación no existe, hay que llevarlo a lo presencial porque la excusa es estar angustiados. Sí, no, lo que pasa es que también es cierto que esa brecha que vos marcás bien, esa brecha social, se nota muchísimo, sobre todo en secundaria, es terrible el acceso se nota, con los que no tienen forma de conexión, se pierden.
Y por más Bueno, que los docentes hagan todo el esfuerzo y las exigencias que tienen, porque tienen exigencias fuertes los docentes de secundaria, incluso a ir, por lo menos en provincia de Buenos Aires, a ir, digamos, incluso a ir a la casa de sus alumnos, yo te digo porque lo sé, pero así todo se pierde, y la brecha es grandísima, y la verdad que es feo eso. Sí, acá no pudimos evaluar la parte que fue por papel. Sabemos, por ejemplo, que en San Juan, en La Rioja, docentes llevaban en cuadernillos y pasaban a buscarlo. Entonces esto no lo podemos evaluar acá. Ese es otro sistema de educación que habría que evaluar por otro camino. Esto solamente evaluó que hubo un montón de partes que quedaron afuera del juego y que si se planea seguir con esto, va a haber que empezar a reevaluar, llegar a convenios con la parte de responsabilidad social empresarial de estas empresas y decir, mirá, si entra en tales lugares no cobrés, o facilitale, no puede ser que sigamos discriminando, ¿sí? Y que lo que es público pase a ser privado solamente porque no puedo pagar una conexión. Bueno. Y es tal cual, creo que este problema, creo que la pandemia puso en evidencia en todos los frentes la inequidad, la injusticia social, y resulta mucho más complicada y difícil de disimular, ¿no? Y si bien a la universidad accede una minoría de nuestra población, absolutamente minoritaria, y quedó en evidencia esta situación mucho más clara, y me parece bien problematizarlo y no ocultarlo, ¿no? Y tampoco utilizar estos argumentos como para hacer como que no pasa nada. Inclusive cuando yo te hice la pregunta si ves incorporado el estatus socioeconómico de la población que estás investigando, me parece que es interesante esto, porque si no aparece como una cosa del deseo o de la predilección de un gusto, cuando en realidad se trata de una situación de posibilidades de acceso, o sea, y de acceso económico, digo, ¿no? Entonces creo que me parece que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, estamos nos queda un ratito, no sé si alguien más quiere decir algo. No, lo único que tenemos números ahora, números y a nivel de países de habla hispana, ¿está bien? O sea, me parece también súper interesante que te hayas corrido un poco de tu propia línea quizá, ¿no? Un poco como nos está pasando a todos y que aparezca esta situación. Creo que es un fenómeno, ahora hablo como neurocientífica, de plasticidad, que se ve en el sistema nervioso, y creo que es una cuestión de plasticidad asociada a una sensibilidad social, ¿no? Así como al inicio le decía a Graciela que me solidarizaba con ella por su preocupación de una patología que ellos son muy importantes y que es grave, que es como el dengue, y que por eso está peleando, no por una cosa así histérica y caprichosa, como que quiero, sino para ver cómo da una respuesta. Y creo que me parece que esta situación nos interpela a todos, y me parece que uno tiene que estar a la altura, ¿no? Sí, nosotros... Nos paga el Estado para eso, nos dedicamos a esto, es lo que elegimos, y entonces tenemos que honrar esta situación, ¿no? Para nosotros y a los jóvenes que formamos, ¿no? Sí, nosotros con América, que es la docente que está en México, ya veníamos trabajando problemas de educación en genética. Entonces hablamos y dijimos, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué problema de educación está generando esto? Y ahí fue donde armamos esto y dijimos, bueno, hagámoslo para países de habla hispana como para no quedar cerrados en nuestros países. Salgamos de Argentina y de México, veamos qué da. Y dio esto. Bueno, bárbaro. Bien. Bueno, yo nada, sí, es un aplauso, y invito a todas y a todos, gracias Melina, que está ayudándonos en toda la infraestructura, y gracias lo veo a Carlos ahí, a las autoridades, Carlos y Gloria, las autoridades de CCT, que nos acompañan.